esta temática de este conversatorio, de la idea al proyecto digital, nace de que hay muchas personas que tienen una idea en concreto y no saben por dónde arrancar, no saben si hacer un negocio, si hacer una marca, no tienen como el concepto o la noción de qué es un proyecto digital y de por qué necesitan tratar a su idea como un proyecto para que pueda despegar realmente. Ahora, me gustaría leer en el chat que ustedes me pusieran cuántas ideas tienen a la espera hoy en día, es decir, cuántas cosas se le han ocurrido en algún momento que quieren emprender, que quieren iniciar, pero las tienen ahí en stand-by, anotados en una libreta, en una app de notas y no las han puesto en marcha. Tenemos muchísimas ideas, queremos empezar muchas cosas y tenemos como, sobre todo en esta era y en este momento, ese hambre o esa chispita, yo lo llamo chispita, como de emprender o iniciar algo. Y el problema no es tener muchas ideas. El problema, o al menos así lo he encontrado yo como la constante, es no saber de dónde vienen, no saber por qué nacen y no saber cómo estructurarlas. Estas tres cosas, cuando no las tenemos claras y tenemos un montón de ideas, pueden ser 10, pueden ser 50, lo que hacen es que no sepamos exactamente cuál es esa chispita o ese motorcito o eso que nos está motivando a iniciar o a tener ese brote de ideas descabellado. Pero hay muchas personas que son así, que tú te sientas a conversar en una tarde de café, en un momento en el que se encuentran o cuando se conocen y te dicen, es que yo quiero tener una tienda de zapatos, quiero hacer artículos de mi profesión y además quiero hacer esta otra cosa. Y cuando tú te pones a indagar de dónde vienen, por qué nacen y cómo estructurar esas ideas, resulta que todas vienen de una misma fuente, de la misma chispita, de una motivación similar. Y ese es un primer acercamiento a dejar de ver la generación de ideas como algo complejo y como algo abstracto para empezar a verlo como un proyecto que realmente pueda tener futuro. Mi nombre es Yarifa Vallenilla, para los que no me conocen, cuento acá una anécdota rapidito. Cuando yo empecé a ofrecer mis servicios de diseño gráfico, de branding y de ilustración incluso en algún momento, porque empecé con el tema de la ilustración y la personalización, muchas de las cosas que me encontraban era que las personas sabían que necesitaban un diseñador, pero no tenían una idea clara. Y yo terminaba dejando el servicio de branding o de diseño de lado para ayudar a las personas a través de asesoramiento a que pudieran concretar o pudieran entender cuál era esa idea y cuál era la estructura que necesitaba. Y es de ahí de donde nacen cosas como los que le decía hace rato, este conversatorio, donde yo digo, hay muchas personas que sí, eventualmente van a llegar a ese momento donde van a necesitar diseño, donde van a necesitar una estrategia, donde van a necesitar branding, pero que el primer paso y la primera razón por la que no pueden tener éxito al lanzar su proyecto y llegar hasta otros servicios más avanzados es porque no tienen una idea clara. Entonces, desde mi marca personal, además de ofrecer diseño y branding, me he dedicado justamente a apoyar y acompañar a las personas para que puedan crecer en sus propios proyectos y sobre todo derribando el mito de que el éxito de las ideas o los proyectos tienen una sola manera de verse. Todo esto con un enfoque, por supuesto, de estrategia, pero también con un enfoque de bienestar personal y profesional. Y bueno, parte de lo que les voy a compartir acá en este conversatorio, además de que me gustaría mucho intercambiar opiniones con ustedes y escucharlos, viene de, como les decía, mi experiencia siendo emprendedora, apoyando a otros emprendimientos y marcas, con mucha recolección de data, porque durante estos 4 años me he dedicado a conversar con estas personas y levantar información, a qué se dedican, por qué empezaron. He hecho muchísimos formularios y tengo muchísima data donde he encontrado como estos patrones que hoy en día me estoy dedicando a compartir y he creado, motivada por todas estas cosas que he encontrado, una ruta de formación y es por eso que hoy en día, además de los servicios, estoy ofreciendo este tipo de espacios, además de los talleres. Ahora bien, volviendo al punto inicial, ya habiéndome presentado, esto pasa mucho, este es un insight o algo recurrente que tenemos. Tengo una gran idea, a veces nos estamos bañando, estamos fregando, estamos haciendo cualquier cosa random y decimos, no, esta idea sí es la buena, ya la encontramos, digamos que ya hemos pasado las 3 barreras anteriores, que entendemos de dónde vienen, por qué nacen y tenemos más o menos una estructura, pero después de que tenemos eso claro decimos, ajá, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué viene? Hay algo que yo llamo la fórmula de avance o que yo he conseguido, que es una manera mínima de poder empezar a transformar una idea
en un proyecto o en algo similar para poder quitarnos todos esos miedos o todos esos obstáculos que no nos permiten hacerlo definitivamente. Y esta fórmula de avance tiene 3 pasos: elegir, priorizar y avanzar. Elegir porque, así como comentaban por acá, y por ejemplo como lo decía Teo Maris también, mínimo tenemos 2 ideas, mínimo en el mejor de los casos, y a veces tenemos hasta 15. Y estos 3 pasos nos ayudan justamente a salir como de ese estancamiento o de esa duda, de ese sobrepensar, parálisis por análisis, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como parálisis por análisis. Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Primero, encontrando cuál es el hilo conductor de todas esas ideas. ¿Qué tienen en común todas estas ideas? ¿Qué los rigen? ¿Cuál puede ser como la idea central o las palabras claves que engloban todas estas ideas que yo estoy teniendo recurrentemente? ¿Qué las une a todas? Cuando tengamos claro cuál es ese común denominador en todas nuestras ideas, entonces podemos elegir la idea que sea más representativa o incluso crear una nueva alrededor de todas estas que pueda como representar de una manera fiel todos estos pensamientos que tenemos todo el tiempo. Luego, priorizar. Es importante que podamos hacer un ejercicio donde nos sinceremos y nos sentemos a pensar: lo que yo quiero con esta idea es conectar o quiero monetizar. Y digo que es un ejercicio muy de sincerarse o de sentarse realmente a pensarlo así de crudo, porque ambas cosas están conectadas, pero las ideas se tratan de una manera muy diferente cuando tu objetivo es conectar, porque tú lo haces por amor al arte, porque quieres poner una nueva conversación sobre la mesa, porque realmente te interesa el otro o lo que tú tienes para compartir. Y cuando lo haces para monetizar, obviamente ya esta estructura y esta idea viene asociada más a un tema de una necesidad o un problema, de visibilizarme profesionalmente, de poder generar ingresos, de poder tener una mayor estabilidad, ¿no? Y ya teniendo claro si lo que quieres es conectar o lo que quieres es monetizar, entonces también otra pregunta que cabe hacerse antes de priorizar es definir qué me motiva solventar o aportar. Supongamos que yo escogiese que yo voy a priorizar monetizar con mi idea. Ok, si bien yo quiero monetizar y monetizar está asociado a vender, yo tengo que tratar mi idea o eso que yo quiero hacer como un aporte o como una solución para que esa idea pueda calar y pueda tener cabida en el mundo real. Porque si no aporta o si no soluciona nada, es como un poquito, se queda como meramente en lo artístico, solamente por un tema de expresión y ya. Y una vez que entonces hemos elegido, hemos priorizado, nos hemos sincerado con nosotros mismos, el tercer paso es avanzar, que aquí es donde nos quedamos mucho, planificamos mucho, estructuramos mucho y lo que no nos permite avanzar son miedos o son obstáculos reales. Y para empezar a superar esos obstáculos reales, porque siempre vamos a tener retos, siempre vamos a tener obstáculos, pero no por eso nos podemos quedar como pegados en el mismo punto, entonces nos hacemos aquí 2 preguntas concretas. ¿Qué tengo ya listo para poder empezar esa idea? ¿Y qué me falta validar? ¿Qué me falta yo decir, mira, esto sí, esto no, esto se hace de esta manera? Cuando tú haces una lista tan concreta como esa, te das cuenta que tienes más recursos de los que realmente tú crees que necesitas y que probablemente las hipótesis que te faltan por validar no son tantas o tan grandes o tan abrumadoras. Y pongo que me falta validar y no que me falta obtener, porque la idea de generar este avance no es que venga con necesito comprar un micrófono, necesito comprar una luz, necesito invertir un dinero considerable en... No. Valida cómo lo puedes hacer con eso que tienes hoy, qué necesitas aprender o qué necesitas validar para hacerlo desde hoy, desde ya. Y por supuesto, después de validar lo que tienes, después de saber lo que tienes y validar qué te falta, entonces empezar a pensar en cómo empiezo lo más pronto posible. Lo más pronto es una semana, lo más pronto son cierta cantidad de días, lo más pronto máximo es un mes. Si tú te pones que esta idea que vas a empezar a elegir, priorizar y avanzar, la vas a hacer después de un mes, deja de ser pronto. Y tú dirás, Yari, capaz ponerse un mes es demasiado pronto, es demasiado acelerado. Si tú te pones un mes como rango máximo para avanzar con esa idea, ¿qué es lo peor que puede pasar en ese mes?
que tú tengas un avance considerable y que no la hayas lanzado. Y bueno, la propongas para otro mes o para unos días después. Pero de alguna forma esa premura te obliga a tener un avance considerable sí o sí. Yo sé que da miedo ponerse tiempos o ponerse un avance como tan prematuro, tan así, tan pronto, pero es necesario para de alguna forma quitarnos ese miedo y esos obstáculos para poder lanzar nuestra idea de verdad, verdad. Mientras van escribiendo y van haciendo el ejercicio, yo les cuento un poquito de mi historia y cómo yo encontré como esto, ¿no? A mí me pasa que yo soy diseñadora gráfica, soy facilitadora y me gusta el tema de orientación vocacional. Entonces me costaba muchísimo hilar todas estas cosas y encontrar como un centro o un común denominador porque era como muy extraño. O sea, ¿cómo hago que las personas quieran venir a crear conmigo una identidad gráfica, pero al mismo tiempo las educo y al mismo tiempo les digo, les pregunto si esa identidad gráfica está relacionada con su vocación o no? Entonces, mis primeras formas de solucionar esto era tener un proyecto por cada una de estas ideas. Hasta que yo empecé a conectar cosas como, claro, las personas que crean alguna marca, algún emprendimiento, algún proyecto digital, es porque esto de alguna manera está conectado con su vocación. Y muchas de estas personas que tienen estos proyectos de emprendimiento que de alguna forma los representan y están conectados con su vocación, necesitan aprender ciertas herramientas, tanto de diseño como también de estructuración de negocios y de emprendimiento, para poder llevar a cabo esas ideas. Y encontré que buena parte del centro o de mi hilo conductor era lo que les comentaba en mi presentación, hacer que las personas encuentren el éxito a su manera. Ahora bien, el primer tipo de proyecto son los emprendimientos, que es una palabra que para nosotros ahorita es muy familiar y es muy conocida. Los emprendimientos siempre se asocian o las personas lo utilizan como sinónimos de negocio, sinónimos de marca, y no es necesariamente así. Un emprendimiento o el concepto como estructurado y fácil de entenderlo es ofrecer una solución como un servicio o producto, cobrar por tu conocimiento, creatividad, pero que el foco para ofrecer esa solución está en iniciar algo y experimentar. Es decir, un proyecto puede ser para conectar, un emprendimiento, perdón, puede ser para conectar o para monetizar. Pero el foco principal, el objetivo que tiene un emprendimiento es que tú puedas experimentar y dar ese primer paso. Cuando las personas emprenden, dicen, yo creo que esto puede funcionar de esta manera y como no estoy seguro, voy a emprender, voy a lanzarme a ver. Y por eso es que los emprendimientos requieren etapas de poca inversión, probablemente están probando modelos de negocio, no tienen una operatividad clara, están probando cómo funciona la rentabilidad y es por eso que se dice que su estructura está en plena construcción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos probar algo, estamos emprendiendo una solución o algo que queramos ofrecer. Ahora, un negocio digital. Cuando un emprendimiento pasa, por ejemplo, a ser un negocio como tal. Un negocio es una estructura organizada para generar ingresos de forma constante. Todo aquello que sea sin fines de lucro o que no genere ingresos no es un negocio. Tiene una nomenclatura distinta, ¿verdad? Y tiene su modelo de negocio muy claro, si es un modelo de negocio de servicio, de productos, si es por suscripción, cómo funciona eso. Y el foco aquí, por supuesto, está en monetizar, pero no solamente en generar ingresos, sino en hacerlo de forma sostenible y escalable. Es decir, esta estructura está tan clara al punto de que esta persona sabe cuándo le entra un dólar, cómo invierte ese dólar y cómo sale ese dólar otra vez para seguir generando el ciclo. De hecho, una de las formas como más claras o las metáforas más claras es que cuando tú pasas a tener un emprendimiento, un emprendimiento funciona contigo ahí. Tú tienes que estar montado encima para que funcione. Cuando tu emprendimiento pasa a ser un negocio, es porque puede funcionar sin ti. Sin que tú estés produciendo, sin que tú estés encima, sin que tú estés operando necesariamente todos los días y a cada rato y vigilando cada parte del negocio. Porque cuando ya el modelo de negocio está constituido, cada quien en la cadena de producción sabe qué hacer. Luego tenemos las comunidades, que también es un concepto relativamente nuevo, al menos entendido de esta forma. Las comunidades se inician para educar, inspirar o acompañar. Una comunidad puede o no puede vender, pero el foco como tal está en construir confianza, autoridad o conocimiento.
Cuando yo digo, existe este grupo de personas que necesitan cierta información y ciertas herramientas y no me importa cobrar, pero yo las voy a poner a su disposición, es porque tú estás generando comunidad. Ahora, ¿por qué el foco está en construir confianza, autoridad y conocimiento? Porque para que esas personas puedan aceptar eso que tú les quieres ofrecer, aunque ellos lo necesiten, necesitan confiar en ti, necesitan saber que tú eres el espacio, la persona o el lugar donde van a conseguir eso que necesitan. ¿Ok? Y finalmente tenemos las marcas, que también se asocian mucho o se suelen utilizar como sinónimo de emprendimiento. Cuando un emprendimiento pasa a ser una marca, cuando tiene una identidad construida alrededor de una idea, de una persona o de un proyecto y está 100% definido cómo se ve, qué representa y cómo se percibe para los demás. El foco de hacer una marca es lograr conectar y posicionarse. Por ejemplo, hay marcas que monetizan, hay marcas que no monetizan o no tienen fines de lucro como tal. Pero, para poner los dos ejemplos, si tú tienes un emprendimiento que ya monetiza, ¿por qué tú querrías elevarte a ser una marca? Porque quieres tener un mejor posicionamiento, porque quieres que las personas no te vean solamente como que tú vendes o que tienes ese producto, sino que ofreces una solución para que esas personas te reconozcan, para que esas personas se puedan fidelizar contigo. Y viéndolo desde el caso de la no monetización, cuando tú, por ejemplo, quieres pasar o podrías querer pasar de ser una marca a ser una comunidad, cuando ya tú has generado confianza, tienes una audiencia que te respalda, pero tú quieres que tu idea cobre un sentido propio y que las personas puedan identificarse con esa filosofía, con ese concepto y quieran fidelizarse con eso que tú estás ofreciendo, ¿ok? Aquí les traigo como una tablita resumida. ¿Cuándo puedo decir que el proyecto que yo quiero lanzar es un emprendimiento? Cuando yo quiero solventar un problema de forma experimental. A ver qué tal, a ver si esa es la vuelta o la forma. ¿Cuándo yo puedo decir que mi tipo de proyecto es un negocio digital? Cuando yo estoy enfocado en generar ingresos de forma sostenible y escalable. Es decir, que ese negocio en el que yo voy a invertir pueda hacerlo hoy y mañana pueda ser más grande. ¿Cuándo yo puedo decir que mi tipo de proyecto está enfocado o es una comunidad? Cuando mi foco es educar para crear confianza, autoridad o nuevo conocimiento. Y cuando yo puedo decir que mi tipo de proyecto es una marca, cuando yo quiero construir una identidad que logre conectar y que logre posicionarse en la mente de los demás, sea para vender, sea para dar una idea, sea para el objetivo que tenga el proyecto en sí mismo. Me gustaría, los que quieran y los que se atrevan a hacer el ejercicio, que escojan un tipo de proyecto y que escriban qué puedo lograr yo con este tipo de proyecto. Es decir, entendiendo que existen todas estas clasificaciones: solventar un problema y experimentar, generar ingresos, educar o posicionarme. Me gustaría que en este momento escojan el tipo de proyecto que ustedes creen que se parece más a ustedes y qué pueden lograr hoy o en la prontitud con ese tipo de proyecto. O sea, primero esta incubación, que es lo que vimos anteriormente, la idea, el concepto, qué va a ser, si yo quiero plata, si yo quiero posicionarme, qué quiero. Después de incubar esa idea, entonces viene emprender, porque emprender es probar. El emprendimiento está directamente conectado o a una marca o a un negocio. Todas las personas que quieren una marca o un negocio empiezan emprendiendo, porque es la forma de intentarlo, es la forma de tú decir: nadie lo ha hecho de esta manera, o yo quiero ver si funciona para mí en Latinoamérica porque esto funciona en Estados Unidos, pero aquí yo no sé si funciona. Uno emprende. Y el emprendimiento es esa área gris donde tú fallas, donde tú pruebas, donde tú obtienes insights, donde tú dices como que lo estoy intentando pero no soy tan pro. Y finalmente, después de haber escogido nuestro tipo de proyecto, ya hemos incubado la idea, ya tenemos otro tipo de proyecto, ya sabemos más o menos cuál es la estructura o por dónde vamos a partir, entonces es momento de dar los primeros pasos para poder crear nuestro proyecto digital. Para establecer este proyecto digital, además de todo lo que hemos hablado, es importante tener 3 cosas muy claras. Primero, la identidad y la propuesta, ¿sí? Que las personas generalmente creen que está relacionado solamente a la marca, pero también es necesario, al menos la propuesta, tenerla clara
si sea un emprendimiento, si es una comunidad o si es un negocio digital. Porque la identidad y la propuesta se refiere a la forma en la que se va a reconocer ese proyecto, cuál va a ser su concepto narrativo y su razón de existir. Y suena como un poco romántico hablar de identidad y propuesta de esta manera, pero incluso si tú lo que vas a vender es tazas, tú debes tener clarísimo cuál es la forma en la que las personas van a reconocer que yo vendo tazas, cuál es el concepto bajo el que yo voy a vender tazas, tazas al mayor, tazas al de tal, tazas temáticas, y por cuál es la razón por la que yo existo. Yo vendo tazas temáticas aquí porque no se consiguen en Venezuela. Yo vendo tazas temáticas aquí porque las fabrico manualmente. Porque soy una persona que hace el arte de la cerámica y por eso vendo este tipo de tazas. Es importante sentarse a elaborar esa identidad y esa propuesta de manera clara, porque con esta propuesta clara es que nosotros vamos a poder dar el paso de empezar a comunicar para o conectar o vender este tipo de proyecto que escogimos, ¿ok? Estos 3 pasos son transversales a todos los tipos de proyectos. Luego de haber creado esa identidad y esa propuesta, entonces pasamos a los segmentos y nichos. Si tenemos una propuesta clara y ya un concepto narrativo y razón de existir, tenemos que apuntarlo a las personas correctas. Y la forma de hacerlo es estableciendo claramente cuáles son nuestros segmentos y cuáles son nuestros nichos. Segmentos son las personas que comparten características en común y que en un negocio, en una marca o en un proyecto son probablemente más de una persona, ¿verdad? Pero que comparten ciertas características en común. Por ejemplo, a todas las personas a las que yo apunto les puede gustar el diseño gráfico, pero hay unas que les gusta el diseño gráfico porque quieren aprenderlo, hay otras que les gusta porque lo necesitan para hacer algún material, actividad o algo por el estilo, y hay otras porque les gusta para decorar, por ejemplo, sus casas como plus. Entonces, fíjense cómo aquí yo tengo 3 personas que aunque a todas les gusta el diseño gráfico, hay características que hacen que se mezclen estos 3 grupos de personas que les acabo de poner de ejemplo. Eso es segmentar. Y ya cuando yo digo cuáles son los problemas que tiene cada uno de esos segmentos, a eso se refieren los nichos, a grosso modo y de forma sencilla. Entonces, para poder segmentar y para poder nichar, tenemos que preguntarnos quiénes están buscando o necesitando de esa propuesta que yo definí en el primer paso y por qué la buscan o la necesitan. Porque claro, hay proyectos que apuntan a temas de necesidad, hay proyectos que apuntan a temas aspiracionales o temas de deseo. Y finalmente, tenemos que diseñar nuestra oferta y nuestro plan de lanzamiento. Estos son los pasos básicos, ¿sí? Después de la oferta, con la oferta, lo que yo tengo que sentarme a pensar es ¿qué les estoy yo proponiendo o dando a estas personas? ¿Cómo se los estoy dando? ¿Y dónde pueden encontrarlo? Es importante tener todas estas cosas claras porque entonces nos pone a pensar en si lo que yo voy a ofrecer, claro, este conversatorio está enfocado en temas digitales, pero si lo que yo voy a ofrecer es digital o es físico, si necesito esfuerzo, esfuerzo como de conectividad, si no necesito esfuerzo de conectividad, si necesito insumos, si no necesito insumos. ¿Cómo se los voy a ofrecer? Y ¿a través de qué canales? Bueno, va a ser a través de redes sociales, va a ser a través de WhatsApp, va a ser a través de un punto físico, pero las personas me van a conocer por redes sociales. Estas preguntas nos ponen a pensar en cómo va a funcionar eso y alrededor de esa oferta, entonces poder estructurar tú un paso a paso o un plan de qué cosas necesitas hacer para poder llevar esa oferta a cabo en la realidad, ¿ok? Cualquier tipo de proyecto, estas 3 cosas son básicas. Y aquí viene la primera invitación de este conversatorio. Les comentaba que el tema de este mes era de la idea al proyecto digital, porque justamente como estas son las 3 cosas que se necesitan para elaborar un proyecto digital, estos son los talleres que se van a estar haciendo este mes. Este miércoles 11 de junio vamos a tener un taller de identidad y propuesta para aprender a conceptualizar y definir tu negocio digital, tu marca, tu comunidad, el tipo de proyecto digital que tú vayas a lanzar pronto, ¿sí? Luego, el 18 de junio, todos los talleres son los miércoles. Entonces, todas estas fechas son miércoles a las 7:30 p.m. El próximo va a ser para aprender a segmentar y nichar. Si ya tú tienes una propuesta aprobada, si ya tú tienes una identidad, si ya tú más o menos tienes ese concepto definido y lo que te falta es aprender a hacer esto de segmentar y nichar de una forma específica y guiada,
entonces este taller es para ti porque te voy a acompañar a decirte, tú tienes este boceto, vamos a hacerlo de una manera más pulida. Y el último de este mes va a ser el 25 de junio, que es un taller para aprender a diseñar tu oferta y un plan para poder lanzar esa oferta. Aquí vamos a ver básicamente cómo crear un ecosistema de valor, que el ecosistema de valor incluye desde la creación de contenido hasta ese producto final y más caro que tú quieres vender, a crear una escalera de valor como tal y hacer ese plan para, bueno, poder lanzar justamente esa oferta. Cada uno de estos talleres tiene como un complemento distinto. Por ejemplo, el taller de identidad y propuesta viene sujeto a, si se consigue el quórum completo, con un reto de 7 días, donde después de ver el taller las personas van a tener 7 días para hacer ejercicios guiados con un grupo en específico, donde vamos a ir avanzando y construyendo esa identidad para las personas que el taller no sea suficiente o que necesiten y quieran acompañamiento. En el taller de segmentos y nichos, como este es un tema muy especializado y es un tema en el que se necesitan personas que también tengan otra mirada y conozcan otras metodologías, vamos a tener un invitado especial, que es una persona que ha trabajado de la mano directamente con otras personas que han incubado proyectos, que han tenido emprendimientos, que ya tienen negocios que facturan y que funcionan, y ese invitado especial va a ser revelado pronto por la comunidad. Va a ser cofacilitador de este taller como tal y por supuesto va a traer sus propuestas y sus metodologías y su experiencia. Y el tercer taller, bueno, viene complementado un poquito con el primer taller de presentaciones efectivas, con guías y con plantillas para que tú puedas diseñar esta oferta, porque este más que de acompañamiento es mucho de tú tener como una hoja o tener la ruta y el paso a paso claro para sentarte a diseñar esa oferta y empezar a hacer ese plan. Y ahora, bueno, sabiendo que estos son los pasos principales y si los quieres hacer de forma autodidacta o si lo quieres hacer acompañado a través de estos espacios de aprendizaje, ¿cómo empiezo entonces mi proyecto digital? Tengo mucha estructura, tengo mucho paso a paso, tengo ya clarísimo por dónde va, pero ¿cómo empiezo? Para empezar, lo que ya tenemos es suficiente, pero suceden algunas cosas comunes, ¿sí? Primero, tenemos que definir un propósito. Con todo lo que hemos hecho de identidad, los ejercicios que hemos hecho de incubar, de tener una propuesta clara, eso ya está explícito y ya está diseñado. Pero cuando me hablo cuando me refiero a propósito, me refiero a esa razón o ese porqué muy personal y que no tienes que compartir de forma abierta de por qué estás haciendo ese proyecto. Y sé que suena un poco romántico, pero tener claro ese propósito, que puede ser algo tan básico como, o algo tan fundamental como, es que yo soy profesional y necesito generar ingresos para poder vivir de lo que quiero o tener libertad, como otro propósito más romántico asociado a, es que yo siempre he soñado y siempre he querido hacer este proyecto y por eso es que lo hago. Ese propósito o esa razón tiene que ser muy personal y tiene que quedar solo para ti. ¿Para qué? Para que tú la tengas puesta o visible en algún lado y que los días en los que tú no sepas cómo arrancar, en los días en los que tú dudes de ese proyecto, tengas ese propósito ahí, todo el tiempo, más que motivándote, recordándote la razón de por qué tú estás iniciando ese proyecto digital o por qué lo estás haciendo. Luego, tener una estructura clara y replicarla, es decir, crear un proyecto digital, sobre todo si son proyectos independientes o proyectos donde somos nosotros solitos, no tenemos equipo, somos nosotros los líderes, requiere de mucho orden, ¿sí? Y ese orden se consigue con la experiencia. Entonces, está muy bueno documentar qué es lo que yo hice para lanzar un taller, qué es lo que yo hice para lanzar un producto, qué es lo que yo hice para generar esto para la comunidad. Tener clarísima esa estructura que tú mismo pasaste una primera vez y luego empezar a replicarla, porque es la mejor forma de que tú puedas perfeccionar eso que estás haciendo para que tu proyecto realmente puedas seguirlo manteniendo en el tiempo. Y tercero, validar un canal. Nos pasa mucho, de hecho yo he sido víctima muchas veces de ese error, que queremos probar múltiples canales al mismo tiempo. Queremos estar en todas las redes sociales y queremos vender, pero conectar, pero hacer comunidad, y es importante escoger cuál va a ser el canal o la forma principal en la que yo voy a empezar ese proyecto digital para yo poder decir si funciona o no funciona, pero estoy haciendo todo lo necesario para que eso se dé de la manera que se tiene que dar.
y yo poder tener conclusiones ciertas de si eso funciona o si no funciona. Ahora, que era lo que les decía hace rato, con estas claves muchas veces nos surgen que igual quedamos en parálisis por análisis por preguntas comunes. ¿Cuándo empiezo? Ok, ya yo sé todo lo que tú me dijiste, Yari, ya yo tengo mi propósito, ya yo tengo todas estas cosas, pero ¿cuándo empiezo? Cuando tengas un prototipo, ponte como primer objetivo, como primera meta, diseñar un solo prototipo, un MVP, y lanzar ese MVP. Ese es el mejor momento para empezar. Recuerden que al inicio del conversatorio les daba el consejo de que lo establezcan pronto y se tomen como tiempos prontos, máximo un mes. Porque si ese prototipo no está listo en ese mes, bueno, ya tú sabes que entonces tienes otro mes más para diseñarlo, pero si te pones 3 meses y lo terminas alargando 3 meses, el tiempo que sucede entre eso y que los vamos postergando es mucho mayor. Ahora, creo un proyecto o creo varios. Mi recomendación es que empieces con un solo proyecto y que si de verdad tienes la chispita de hacer más de una cosa, veas cómo integrar todo eso en un solo proyecto y en un solo enfoque u objetivo. Y si hacer una marca o si hacer un negocio, que es una de las dudas comunes que salieron también en este conversatorio. Depende de lo que tú estés buscando o tú estés necesitando. Desde un punto de vista muy personal, por ejemplo, si tú estás en un momento en el que estás buscando estabilidad económica como profesional, como independiente, como líder de negocio, crea entonces un negocio. Enfócate en ser rentable. Porque si creas una marca y en este momento no eres rentable y no tienes la estabilidad económica resuelta, la marca se va a convertir en un constante dolor de cabeza porque conectar no siempre trae como respuesta o como resultado las ventas. Ahora, si tú tienes resuelta el tema del flujo económico, de la estabilidad económica, y tú realmente lo que quieres es hacerte más conocido, posicionarte, hacer algo por amor al arte o por pasión, entonces busca crear una marca, aunque monetices o no monetices. Es mi recomendación. Estas recomendaciones a estas preguntas comunes obviamente son muy personales y provienen de mi experiencia netamente. Y algunos bloqueos frecuentes que enfrentamos también cuando vamos a lanzar un proyecto. Primero, no sé si tengo suficiente para empezar, para lanzar, para ofrecerlo. Y ahí yo te contrarresto con una pregunta. ¿Quién espera algo específico de ti? Muchas veces nos pasa que no sabemos si tenemos suficiente para empezar a lanzar ese proyecto porque creemos que hay alguien allá afuera que tiene la idea exacta como la tenemos nosotros y que nos está midiendo si lo estamos haciendo bien o no. Y eso no es cierto. La única persona que conoce exactamente los límites y el cuadradito y las limitaciones, el segmento de nuestro proyecto somos nosotros. Entonces, las personas probablemente o no estén esperando algo de ti o lo que estén esperando no es específicamente lo que tú tienes para ofrecer. Entonces, va a ser suficiente cuando tengas tu MVP. Tengo muchas ideas y todavía, a pesar de todo lo que hemos visto, tengo muchas ideas y quiero hacer todas mis ideas. Entonces busca que conecta todas. Si no te puedes decidir con una, busca que conecta todas esas ideas. Y otro bloqueo frecuente es, y si a nadie le va a interesar o le genera como esa chispita de lo que yo tengo para ofrecer, yo ahí te contrarresto con la pregunta, ¿por qué entonces tienes eso en mente? Porque si tú tienes esa idea de tu proyecto digital o de tu negocio, de tu marca, es porque a personas como tú les puedes ofrecer algo, les puedes solventar algo, o porque lo viste en otro lado, solo que está en tu subconsciente y no lo recuerdas en este momento. Entonces, si tú tienes eso en mente, es por algo. Y si bien cada persona es única, hay muchísimas más personas como tú que están buscando esto que tú quieres para ofrecer, solo que tú no lo sabes, o esa idea nació en tu mente por algo, solo que no lo tienes claro en este momento. Y la mejor manera de probar si a las personas les va a interesar o no les va a interesar es lanzando el MVP. Nunca se van a acabar las dudas. Siempre van a venir más dudas. Pero así como vienen dudas, también van a venir más respuestas, ¿ok? La calidad de tus preguntas depende de la calidad de los problemas que tú estás viviendo. Una persona que se hace una pregunta relacionada a temas de modelo de negocio es porque está en un nivel de modelo de negocio asociado a esa pregunta. Si no, no te la hicieras o no conocieras eso. Entonces no tengas miedo de que vengan más dudas porque las respuestas van a venir con la experiencia. Y
céntrate o enfócate, al menos al salir, al salir de este conversatorio, en qué necesitas para empezar hoy, para empezar ya. ¿Qué puedes hacer desde hoy para iniciar ese proyecto digital? Mi invitación es a que si te fuiste con más dudas, las puedas dejar a través de la comunidad. Yo siempre estoy por ahí pendiente de conversar con ustedes. De hecho, en la comunidad está la parte solamente donde hago los anuncios, pero también tenemos un grupo que se llama la Zona Power, y ahí el grupo es completamente abierto para que las personas puedan comentar cuando quieran, puedan compartir sobre sus proyectos, hacer networking o incluso comentar este tipo de dudas. Entonces mi invitación es que vayas a la comunidad y que te metas en el grupo de Zona Power y por ahí empieces a conversar, porque incluso la respuesta la puedo tener yo o la puede tener otra persona que tenga una experiencia similar a la tuya, porque es eso, la idea de la comunidad, o por lo menos del grupo de la Zona Power, es que ustedes puedan también conectar entre ustedes y que si hay respuestas que se escapan de mis manos, probablemente hay otra persona que tiene ese conocimiento y que podemos entonces ahí ir apoyándonos todos. Y que si tu duda está asociada a alguno de los talleres en específico, bueno, mi invitación es a que te inscribas en alguno de los talleres también, si es sobre crear esa identidad, si es sobre segmentar o si es sobre cómo diseñar esa oferta. Y bueno, para finalizar, la sorpresa que les comentaba al principio, para los que documentaron frases, para los que tomaron fotitos o para los que quieran compartir la experiencia que vivieron en este conversatorio, es que posteen en stories de Instagram para que se puedan ganar un cupo para los próximos talleres. Es importante que me etiqueten en las stories como @yarifepower. Yo soy @yarifepower en todas mis redes sociales. No hay pérdida, no hay pele, no hay otro usuario que se llame así porque ya lo identifiqué. Y listo, con eso estarás participando. Este fue el conversatorio de la idea al proyecto digital. Antes de irse, me gustaría que me comentaran por el chat con qué ideas se van, si les gustó, qué fue lo que más les gustó del taller. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que tengan un feliz domingo. Me alegra mucho que les haya gustado la experiencia. Y bueno, pueden seguirme por todas las redes sociales: TikTok, Instagram, YouTube, como @yarifepower. Chau.